En esta unidad vamos a hablar de nuevas técnicas de producción en horticultura. Está dividido en 4 partes, más una parte de hidroponía, de producción en hidroponía. Todos sabemos que la producción agropecuaria en general, y especialmente la hortícola, está cambiando en forma acelerada. Algunas técnicas que reconocen algunas actividades que se realizaban antiguamente y otras que tienden a la utilización de nueva tecnología para incrementar la producción y consecuentemente tener un mayor volumen de alimentos para justamente alimentar a la población. En esta nueva etapa, ¿qué se necesita? Estamos necesitando profesionales agropecuarios con formación en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, orientados a un perfil más técnico con habilidades extras. Esto es lo que se va a venir en los próximos años. ¿Y qué competencias tienen que tener? ¿Qué cosas necesita? Poder trabajar en equipo, resiliencia, inteligencia emocional, entender qué es lo que está pasando, gestión del tiempo, razonamiento analítico, capacidad de encontrar, filtrar y dar prioridad a la información y saber resolver problemas con liderazgo. En otras palabras, poder entender cómo funcionan las cosas, poder separar lo importante de lo accesorio y ser capaz de liderar esa nueva etapa. E identificar temprano los riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son algunas de las áreas que se abren en este nuevo profesional de las ciencias agropecuarias, especialmente en la horticultura? Bueno, empezar a ser experto en modelos predictivos tanto para el desarrollo de plagas, de enfermedades, de producción, saber cuánto vamos a cosechar. Gestor de residuos, ¿qué pasa con los residuos? Que es lo que estamos teniendo cada vez más problemas. Bioinformática, gestor de innovación, genetista, mejoramiento, programación informática aplicada al sector, responsable de automatización, por eso se necesitan algunos conocimientos de ingeniería y de computación. Ingeniero logístico, la logística es un gran tema en todo lo que implica la producción agropecuaria, tanto de insumos como de productos. Piloto de drones especializados en el sector agrario, esto tanto para la horticultura como para los cultivos extensivos. Biotecnólogo, la nanotecnología, un campo que se viene y que es necesario comenzar a entender. Todas las áreas de la agricultura digital, gestor de comunidades online, cada vez más se va a utilizar las herramientas tecnológicas de comunicación. Uno dice tecnología pensando en la computadora, en el celular, pero en realidad son tecnologías de comunicación. Gestor de calidad, seguridad y riesgos alimentarios. Este es un tema no crítico, súper crítico. Tener cada vez productos de mayor calidad y de mayor seguridad alimentaria. Y técnicos ambientales que puedan ensamblar la producción con el mantenimiento del medio ambiente. En síntesis, ¿qué habilidades o qué características son requeridas en el profesional del futuro, que el futuro es mañana? Ser proactivo, tener objetivos claros, a dónde queremos llegar, tener claro el orden de prioridades e ir paso a paso. Pensar en qué forma todos ganan. O sea, no es que gano yo y pierde el otro, no gano yo y pierde el ambiente, no gano yo y pierde el consumidor. Comprender la raíz del problema, entender los porqués, buscar sinergias y aprender y actualizarse permanentemente. Esto es fundamental. Nosotros no vamos a poder mantenernos bien en la profesión en la medida que no nos actualicemos en forma permanente. La cantidad de cambios es muy grande. ¿En qué objetivos tienden
o se visualizan en estas nuevas técnicas de producción? Técnicas específicas para mejorar la calidad y el rendimiento, tecnología integral para la producción de plántulas, reutilización de residuos agrícolas, el cultivo sin suelo en zonas áridas y la mejora en las condiciones climáticas en cultivos protegidos. También las mejoras de las estructuras y materiales de las instalaciones de cultivos protegidos, la automatización, informatización y mecanización de las instalaciones, renovar las estructuras de comercialización, el suministro a grandes centros y el estímulo de la demanda y apertura de mercados. Vamos a comenzar viendo algunas de las técnicas específicas para mejorar la calidad y el rendimiento. Las técnicas de producción que están en incremento y que se visualizan como que van a continuar incrementando es el cultivo sin suelo o cultivo en sustratos. Por un lado, el enarenado, que es la técnica que se utiliza en Almería, que lo hemos visto en nuestra recorrida por la zona de Almería, y la hidroponía. En el medio hay una serie de producciones como la organoponía, como el cultivo en sustrato inerte, como el cultivo en sustrato con algún agregado, pero en sí tiende a una tecnología de producción donde se reemplaza el suelo por otro tipo de soporte. Las protecciones cortavientos, la mayor eficiencia en el uso del espacio hace que estemos dejando cada vez más las cortinas forestales para utilizar otro tipo de cortinas. La desinfección de suelos, cuando estamos trabajando en suelo, los suelos que se están utilizando año a año con las mismas producción, tendemos a tener una mayor cantidad de microorganismos patógenos básicamente para el cultivo en sí, y que en la jerga se lo conoce como el cansancio del suelo, que no es nada más que un aumento muy importante de patógenos. Entonces tenemos métodos de desinfección, los químicos, que tienden a dejar de usarse cada vez más, y los físicos, que son los que tenemos que ver de qué forma aumentarlo y mejorarlo. El uso del riego localizado, cada vez es mayor el uso del riego por goteo, de sistemas de riego que nos permitan utilizar mucho más eficientemente el agua. Si bien en nuestro país todavía no es importante, pero lo va a hacer en un mediano plazo. El uso de los plásticos, tanto para el mulching como en la tecnología de los invernaderos. En cuanto a los cultivos en suelo, los principales problemas que tenemos en horticultura son las malezas. Quizá el Cyperus es uno de los principales o el más importante, pero el capiquí, la gramilla, el trébol, el berro cimarrón. ¿Cómo eliminarlos? Hongos, especialmente Fusarium, la Rhizoctonia, la Sclerotinia, el Pythium, Verticillium, que crean problemas y diezman los cultivos, y las plagas, donde hoy diría que el principal problema que tenemos en horticultura y que muchas veces no es visto son los nematodos, los silfílidos y los insectos de suelo. En cuanto a los sistemas de desinfección de suelo que tenemos para eliminar los problemas remanentes en el suelo entre un cultivo y otro, tenemos los métodos químicos, de los que los más conocidos son los fumigantes. Hace unos años atrás se utilizaba el bromuro de metilo, que era una solución a todos los problemas. El bromuro de metilo, debido a su efecto sobre la capa de ozono, dejó de utilizarse y en realidad está prohibido en el país desde el 2015, a pesar que para algunos cultivos y en algunas zonas se siguió permitiendo su utilización porque no había alternativas viables y económicamente factibles, pero obviamente el bromuro de metilo no se puede utilizar más. Entonces aparece como fumigante un producto muy viejo que es el metamsodio, y algunas alternativas al metamsodio, que es el metampotasio y el metamamonio,
que tienen un buen efecto para la eliminación de ciertos hongos y nematodos. La mezcla de dicloropropeno con cloropicrina, que tiene el efecto eh, para evitar o para matar nematodos y para también eliminar los hongos. El dimetildisulfuro, producto registrado pero que todavía no está en la venta en la Argentina, y el dioduro de metilo, que tiene muy buenos resultados, no daña la capa de ozono, pero en realidad la empresa que lo estaba eh, promocionando en la Argentina ha decidido no ingresar en nuestro mercado. Pero también tenemos otros compuestos y esto es muy importante porque no solamente utilizamos una desinfección general del suelo, sino que atacamos los problemas en forma particular. O sea, si tenemos un ataque de nematodos, podemos utilizar en sus primeros estadios un nematicida con muy buenos resultados, lo mismo que si tenemos ataques de determinados hongos o bacterias. Y entre los métodos no químicos tenemos los métodos físicos y biológicos. El método físico por excelencia es el vapor, pero tiene un problema muy serio, que es que crea un vacío biológico. O sea, yo con el vapor elimino todo. Ahora es cierto, cuando elimine todo, si aparece un patógeno, encuentra el lugar ideal para poder reproducirse y atacar al cultivo, porque no tiene ningún tipo de enemigo natural. La solarización, que consiste en una pasteurización con el sol y un, digamos, una variante es la biofumigación, que está dentro de los biológicos, donde yo en realidad no solamente hago solarización, que es mojar el suelo, poner un plástico transparente y dejarlo durante 30 días, o un periodo similar, depende de la zona, de acuerdo a las temperaturas que logremos en el suelo, sino también puedo agregar restos de cultivo, del mismo cultivo inclusive que yo estuve trabajando anteriormente, romperlo bien, desmenuzarlo bien, incorporarlo, agregarle, mojarlo y ponerle el plástico, y la fermentación producida por el cultivo previo ayuda a eliminar también nematodos y hongos. Solarización, biofumigación, dos de las alternativas no químicas muy interesantes. El cultivo sin suelo, obviamente, del cual lo veremos un poquitito más adelante. Y dentro de los biológicos también está el compostaje, el poder compostar los residuos de los cultivos previos y poder utilizarlos en el suelo, lo que da o lo que mejora muchísimo el equilibrio biológico. Y una técnica cada vez más desarrollada, que es la utilización de injertos. Básicamente utilizar pies resistentes para poder tener una producción libre de las principales plagas y enfermedades en horticultura. Esto también cuando estuvimos viendo el video sobre la producción de plantines, hemos visto cómo es la técnica de injertos. Hasta aquí entonces la primera parte de nuevas técnicas de producción en horticultura.